chicos, chicas. Bueno, voy a grabar una clase sobre la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Voy a recuperar aspectos que ya hemos trabajado, pero que por ahí viene bien explicarlos para que, bueno, para que puedan escuchar tranquilos, quizás con la bibliografía cerca. Para eso voy a utilizar distintas presentaciones eh, que abordan justamente esa diversidad de aspectos que el gran autor desarrolló, ¿no? En una primera presentación voy a recuperar aspectos de su biografía rápidamente. Estos aspectos de su biografía, como ustedes bien saben, son decisivos en sus ideas, por eso recuperar la biografía de un gran pensador remite a poder comprender también su idiosincrasia conceptual. Eh, Voy a establecer algunas relaciones con otras disciplinas y ciencias, como por ejemplo la mirada evolucionista que Vygotsky procuró construir. También algunos conceptos de la perspectiva dialéctica acerca de la construcción del conocimiento, que también es identitaria en Vygotsky, y finalmente lo propio, que es el objeto de estudio de la psicología sociohistórica de Vygotsky, que es el estudio del desarrollo, ¿no? Cómo concibió el desarrollo como un proceso social e instrumentalmente mediado, como ya hemos estudiado. Bueno, vamos entonces a ello. Bueno, entonces una primera presentación que vamos a hacer sería la que estamos viendo, que es algunos registros de la biografía del autor. En esta diapositiva vemos la diversidad de la formación, ¿no es cierto? Todas las facultades y los estudios que transitó Vygotsky. Eh, Su aparición en este congreso, ¿no es cierto?, donde dijo que justamente se necesitaba otro lugar, otra aspiración para la psicología, que llamó una psicología marxista, la formación de la Troika, junto con sus colegas Leontiev, Luria y él, ¿no? La persecución estalinista en el año 1930, un pensamiento marxista dogmático, la salida de Moscú como consecuencia de la persecución, ¿no? Y la muerte por tuberculosis como consecuencia de esa persecución. Las influencias de Wagner, también de Darwin, que justamente explicaba la evolución, ¿no? El concepto de evolución para dar cuenta de, bueno, por qué acontecen cambios en los organismos. De alguna manera Vygotsky también consideró la evolución o el cambio, por supuesto en las funciones psicológicas, no en el organismo, pero esa influencia se hizo sentir. La influencia leninista, con la idea de que la conciencia es función de la materia, y en este sentido en la psicología vygotskiana se nota el valor, ¿no es cierto?, de la actividad instrumental concreta, ¿no?, la materia, el instrumento físico como uno de los elementos de mediación en la actividad humana. Y también la influencia hegeliana y marxista, como hemos dicho primero en Hegel y luego en Engels, para referirse a esta idea del materialismo dialéctico. El materialismo en el sentido de la confianza en estas herramientas físicas que en algún caso se tornan psicológicas, en la mediación, ¿no? A la hora de explicar la actividad humana, y dialéctico porque, como vamos a estudiar en un rato, ese cambio, ¿no?, en el desarrollo que Vygotsky explicó nunca es un cambio lineal en el sentido de los estadios de Piaget, donde se va avanzando de un estadio a otro, sino que los cambios son contradictorios, tensos, a veces con
tensiones en los distintos momentos, como lo vamos a ver respecto del paso de los procesos psicológicos rudimentarios a los procesos psicológicos superiores. Bueno, aquí está entonces la definición de desarrollo que precede de alguna manera, que precede y que preside la obra del autor, que estudió el desarrollo humano de la misma manera que lo hizo Piaget, ¿no? Pero concibiéndolo a través de los procesos de mediación. Recordemos entonces del triángulo sujeto, objeto y mediación, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista planteó el desarrollo como un proceso de cambio, de paso de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, como también lo hizo Piaget, pero en su caso como un proceso dialéctico, ¿no es cierto?, con metamorfosis, con irregularidades. ¿Por qué? Porque, bueno, la base de su pensamiento sociológico, digamos, como consecuencia de la influencia de Hegel y Engels, era dialéctica. Entonces, como bien sabemos, en la dialéctica hay tesis, antítesis y síntesis, es decir, hay tensiones, rupturas, revoluciones en el paso de un estado a otro, sea psicológico o sea en la evolución de la humanidad, o sea en las sociedades cuando hay momentos revolucionarios, ¿no? Bien, vamos a cortar en esta presentación aquí porque vamos a pasar a otra para no perder el hilo, ¿no?, de cómo han ido estudiando ustedes el tema en este tiempo. De nuevo, algunas referencias acerca de la biografía del autor: 1896, 1924, 1934, ¿no? La persecución estalinista. Una vez que después de 20 años de su fallecimiento empezó a difundirse su obra. Yo les comentaba en algún momento que a través de su hija, Vygotsky, fue Brunner quien retomó el diálogo, ¿no es cierto?, con los estudiosos, con Luria, con Leontiev, con los estudiosos de la obra vygotskiana, y logró traducir la obra al idioma inglés, y a partir de ese momento se empezó a difundir en el ámbito latinoamericano, ¿no? Una gran obra muy representativa de su pensamiento fue Pensamiento y lenguaje. Bueno, acá tenemos la referencia a las influencias con la teoría de la evolución darwinista. Si bien luego Vygotsky habló del desarrollo o el cambio en términos dialécticos y con ello rupturas, tensiones, contradicciones, tuvo influencia, ¿no es cierto?, del darwinismo, que en definitiva explicó el cambio, aunque desde otro tipo de componentes. Y por supuesto la Revolución Rusa, ¿no?, en la cual, como decíamos en algunas de las clases, de lo que se trató es de inscribirse, ¿no es cierto?, para Vygotsky y la Troika en esa revolución, porque lo que se trataba era de hacer que todo el pueblo soviético, tan castigado y tan relegado por el gobierno anterior del zarismo, ¿no es cierto?, pudiera acceder a los bienes de la cultura, ¿no? Como toda escena revolucionaria, se procura, ¿no es cierto?, que las poblaciones digamos, más castigadas o con mayor desigualdad accedan a lo que nunca accedieron. Bueno, acá aparece una fundamentación muy clara, ¿no?, de la psicología marxista de Vygotsky en la obra del autor, ¿no? Dice: la dialéctica abarca la naturaleza, el pensamiento, la historia. Es la ciencia más general, universal hasta el máximo. Esa teoría del materialismo psicológico o dialéctica de la psicología es a lo que yo considero psicología general. Para crear estas teorías intermedias o metodológicas o ciencias generales, será necesario desvelar la esencia del grupo de fenómenos correspondientes,
las leyes sobre sus variaciones, sus características cualitativas y cuantitativas, su causalidad, crear las categorías y conceptos que les son propios, crear el capital, ¿sí? Es decir, lo que fue en el marxismo, esa gran obra que fue El Capital de Marx, ¿sí? Vygotsky pretendía llevarlo al campo de la psicología, ¿no? Con la generación de una psicología marxista, ¿no es cierto?, materialista, dialéctica, que rompiera de alguna manera con esa psicología reflexológica o con esa psicología introspectiva que venían dominando el campo de la psicología de la época. Eso fue lo que Vygotsky planteó en aquel congreso de 1924, donde irrumpió con toda su fuerza, ¿no? Bien, acá aparece un planteo bien interesante que tiene que ver con los dominios en el cual Vygotsky de alguna manera pensó su obra, ¿no es cierto? En el dominio filogenético, que como ustedes bien saben tiene que ver eh, con el estudio de la evolución de la especie humana a través de distintos momentos, eh, Vygotsky lo tomó como fuente de inspiración, en todo caso, para pensar, bueno, así como el Homo sapiens, ¿no es cierto?, evolucionó hasta llegar a lo que somos hoy, merced al dominio de ciertas herramientas de mediación, ¿no? En el plano ontogenético, ¿no es cierto?, sucede lo mismo en la medida en que el niño va evolucionando en distintos periodos del desarrollo hasta convertirse en un adulto, merced a la intercesión de diferentes modos de mediación. Y ahí va a explicar las líneas, pero esto lo vamos a dejar para seguir con otra lógica. Vamos entonces a este recorrido que ya hemos hecho, ¿no es cierto?, para explicar justamente esta idea de que el desarrollo es un proceso socialmente mediado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a diferencia de la psicología genética de Piaget, que considera que el desarrollo es un proceso que depende más bien de las estructuras cognitivas disponibles, y para eso cobra sentido el concepto de equilibración, que es una especie de autorregulación. En Vygotsky, el desarrollo, el progreso, el aprendizaje, ¿no es cierto?, depende de la mediación, depende de la mediación. Un tipo de mediación instrumental que, como su nombre lo indica, en general remite a herramientas físicas, ¿no? Ahí tenemos entonces el clásico ejemplo de que, a diferencia de los animales, nosotros no tomamos agua del río, sino que tomamos agua con un vaso. Y también la mediación semiótica o psicológica, que es decir que los seres humanos no solamente no solamente adoptamos mediaciones instrumentales como el vaso, sino que toda nuestra actividad humana está mediada por signos. Ahí tienen entonces la luz de un semáforo que nos induce a detener el auto cuando estamos manejando. Si bien no es estrictamente un signo, lo que les quiero mostrar es que toda nuestra conducta, ¿no es cierto?, humana está atravesada por mediaciones más allá de lo material, ¿no? Otro tipo de mediación, ¿no es cierto?, que interviene, que nos hace seres humanos estrictamente humanos, es la mediación social. Y ahí entonces aparece esa simpática imagen que es decir, bueno, justamente nuestra constitución humana, ¿no? Y ustedes habrán estudiado relatos como, en psicología habrán estudiado relatos como la historia del salvaje de Aveirón, que fue un niño feral, ¿no?, que desapareció de una determinada ciudad, se internó en el bosque y cuando lo encontraron era una especie de simio, ¿no?, que había descendido a la escala animal, caminaba en 4 patas. Ahora les voy a mostrar unas fotos, ¿no? Y entonces eso demostró que no somos plenamente humanos si no tenemos la experiencia social incorporada. Entonces, en la medida en que
hay mediación instrumental y mediación social, ¿sí? Explicó Vygotsky que toda esa experiencia instrumental, pero sobre todo toda esa experiencia social, nos la llevamos para adentro, nos modifica y nos constituye, ¿no es cierto? Entonces, a eso, a ese proceso de interiorizar, de guardar, digamos, de registrar la experiencia social, procesarla y modificarnos internamente, Vygotsky lo llamó interiorización, ¿no? Que sería la definición de aprendizaje dentro de la psicología sociohistórica, ¿no? La mediación social es un bien irrenunciable, ¿no es cierto?, en la psicología sociohistórica, y desde ese sentido el autor acuñó la famosa idea de zona de desarrollo próximo, que se define como la tensión entre lo que un sujeto puede lograr de manera autónoma y con ayuda, ¿no es cierto?, con ayuda social, con ayuda, dice, de un ser humano más capaz. Entonces, el concepto de zona de desarrollo próximo viene de alguna manera a decir que el aprendizaje es un proceso instrumental y socialmente mediado. Instrumental porque aquí tenemos instrumentos, también tenemos computadoras, libros, gomas, cuadernos, etc. Y social porque esta comprensión no sería posible si no hay una mediación social expresa, intencional, planeada sistemáticamente de parte de un adulto, ¿no? Esta sería otra referencia a ese gran concepto que es la ayuda social a la hora de resolver problemas, escolares o no, de un compañero más capaz que en algún momento se retira, ¿no es cierto?, y nos deja como huella esa experiencia social que además conduce a un determinado aprendizaje. Esa experiencia social se interioriza y en eso consiste el aprendizaje. Bien, vamos a cortar hasta acá. Continúo y les quiero compartir esta referencia que tiene que ver con el alcance, la experiencia, el legado de esta problemática que es la de los niños ferales, ¿no es cierto?, que son los niños deprivados, ¿no es cierto?, de la experiencia social. No vamos a proyectar ahora el video, pero aquí tenemos entonces el caso de Víctor de Aveyron, que a principios de 1800 fue encontrado, un niño de 11-12 años desnudo, que estaba, ¿no es cierto?, comiendo tubérculos silvestres y viviendo en estado salvaje. Esto fue en Francia. Bueno, estas son imágenes de Víctor, el salvaje de Aveyron. Fíjense, un ser humano convertido, por supuesto, en un salvaje, ¿no? Es decir, en un mono, en un simio, colgado de los árboles, tomando agua del río, ¿no es cierto?, y gruñendo. En 1800, desde París, fue requerida la presencia del niño para proceder a su estudio, o sea, se lo estudió porque realmente fue como muy emblemática la aparición de una persona que había descendido a la escala anterior, ¿no? Pinel fue el director de un manicomio donde se lo dejó por primera vez a Víctor, al salvaje de Aveyron, llamado en ese momento. Bueno, en ese momento consideraron que era incurable y que realmente, bueno, ameritaba una especie de, digamos, de confinamiento, ¿no?, eterno, porque realmente no lo consideraban un ser humano, hasta que apareció un joven médico denominado Jean Itard, que opinó que no se trataba del caso de un deficiente mental, sino que no se trataba, sino que podía haber, digamos, un proceso de recuperación a través de un tratamiento específico que lo empezó a desarrollar, ¿no es cierto? Este es el joven Itard, este es Víctor. Vean el cambio importante, ¿sí?, que fue desarrollando en la medida en que
en que fue evolucionando el tratamiento basado en, bueno, la recuperación de dichas capacidades, junto a una persona que se llamaba Madame Guérin y que tenía la custodia. Entonces, bueno, fue como muy esforzado el trabajo que hicieron ambos para llevar adelante este tratamiento que iba desde forzarlo a que se ponga los zapatos, como se ve acá, hasta que, bueno, que adquiera algunas conductas básicas de, eh, digamos, de convivencia, ¿no? Como se puede ver en este caso cuando está en la mesa. Hay muchas escenas en la película, ¿no? De la mesa, de cómo tenía que aprender a usar los cubiertos y demás. Eh, bueno, esto igualmente lo pueden ver en cualquier proyección de internet, pero por ejemplo acá vemos un método para enseñarle la lectoescritura. Víctor finalmente no aprendió el lenguaje, ¿no? ¿Por qué no aprendió el lenguaje? Porque justamente el lenguaje es una experiencia que se da necesariamente en la medida en que haya interacción social, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco cuando veamos también algún aspecto crítico de los trastornos del desarrollo, que es que la experiencia de intersubjetividad es la que permite, digamos, como alojar el conjunto de funciones cognitivas que van apareciendo a lo largo del desarrollo. Bueno, finalmente Víctor se escapó en 2 oportunidades. Cada vez que volvía como muy debilitado y lastimado. Murió a los 40 años, en 1828, y entonces dejó, ¿no es cierto?, esta idea de que el aislamiento del entorno humano a un ser humano realmente le reporta una anulación o una merma muy importante en muchas capacidades, sobre todo las que tienen que emerger en el marco de la interacción social, ¿no? Bueno, esa es un monumento a Víctor en la ciudad donde vivió y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, el caso de Jenny también es otro caso, ¿no? Que representó un momento muy importante. Jenny es una niña que fue encontrada en el sótano de su casa. Se los voy a proyectar cuando nos encontremos. Vamos a dejarla acá porque si no, no me voy a demorar mucho con esto. Lo que les quiero mostrar entonces es que efectivamente los niños ferales son aquellos que son deprivados, ¿no es cierto?, de la experiencia social. Y a veces, bueno, no hay que llegar a una situación tan crítica como Jenny o como Víctor, sino que hay muchas situaciones de deprivación social que generan, por supuesto, daños constitutivos en la vida intelectual, ¿no? Bueno, acá hay una representación de lo que ya venimos trabajando muchas veces, nada más que acá está más integrado, ¿no es cierto? El estudio fuerte, el objeto de estudio fuerte en la psicología vygotsquiana entonces es el desarrollo humano, ¿eh? Es decir, la pregunta que Vygotsky trató de responder, como todo buen psicólogo del desarrollo, fue ¿qué es lo que permite el paso de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Como también se lo preguntó Jean Piaget, ¿no? Con la diferencia que la respuesta de Piaget fue que el mecanismo es la autorregulación, es decir, ese paso se produce de manera espontánea, mientras que para Vygotsky el desarrollo humano se produce, avanza, vamos hacia mejores momentos en la medida en que haya mediación, ¿no es cierto? 2 tipos de mediación: la actividad instrumental con sus 2 formas, que son las herramientas físicas, el vaso para la presentación anterior, y las herramientas semióticas o psicológicas, la señal del semáforo, ¿no es cierto?, que regula nuestra conducta. Y así muchos ejemplos, por cierto. Además de la actividad instrumental, la otra forma de mediación es la interacción social,
que con el estudio de los niños ferales ha quedado claramente demostrado, ¿no es cierto?, que la interacción social es constitutiva de nuestra humanidad. Si nosotros remitimos estos dos componentes a el punto de vista hegeliano, ¿no es cierto?, o en todo caso de la vertiente marxista, vamos a, como dijimos en clase, a recuperar la idea de el lugar del trabajo que tiene para el marxismo en la constitución humana, ¿no es cierto? El trabajo, por un lado, supone actividad instrumental y el trabajo, por otro lado, conlleva experiencia de interacción social. Entonces, la categoría de trabajo, tal cual como fue pensada en el marxismo, fue de alguna manera recuperada por Vygotsky para pensar este entramado conceptual. Y por otro lado, el proceso de interiorización o internalización, ¿no es cierto?, que es que toda esta experiencia de mediación que finalmente lleva al aprendizaje, ¿no?, se guarda, se acopia en nuestra humanidad a través del proceso de internalización, ¿no es cierto?, que es justamente esa capacidad humana de interiorizar todo lo que vivimos, ¿sí?, interiorizar todo lo que vivimos y adentro reconstruirlo. Por eso cuando a Vygotsky en algún momento se le dijo, bueno, pero eso es lo mismo que el conductismo, cuando dice, bueno, un estímulo que nos genera una cierta respuesta. Bueno, no, porque en Vygotsky esa interiorización, que significa nos llevamos para adentro la experiencia instrumental y social, se reconstruye, es decir, no es lo mismo lo que recibimos de afuera con lo que nos queda adentro, ¿no? Desde esta perspectiva perfectamente podríamos decir que si bien la influencia de la crianza en un niño es muy fuerte, también es cierto que ningún niño copia la realidad de manera taxativa, sino que siempre reconstruye, ¿no es cierto?, interiormente lo que vive. Bien, el otro punto de vista es en la explicación del desarrollo. Esto lo van a revisar bien con la lectura de Vaquero, es el reconocimiento de dos líneas del desarrollo, ¿no es cierto?, que es, por un lado, la línea natural, que tiene que ver con todo lo que nos pasa, ¿sí?, en lo que tiene que ver con los procesos de maduración y crecimiento. Aquí influyen sobre todo el desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento, ¿no es cierto?, fisiológico de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Por ende, en general, la línea natural en el desarrollo se expresa en la primera infancia, y la línea cultural, ¿no es cierto?, que es esa experiencia mediante la cual nos apropiamos, aprendemos, dominamos los recursos de la cultura. Entonces, esa línea cultural se da en general cuando el niño accede a instituciones sociales como la escuela, ¿no?, en la que aprende otro tipo de cosas distintas a las que adquiere en la experiencia más natural, que para Vygotsky en algunos puntos es compartida con nuestros primos hermanos, que son los simios, ¿no? Dijo también Vygotsky que esta experiencia de lo natural y lo cultural en el ser humano, en cada uno de nosotros, se da en la ontogénesis, que es el desarrollo individual de cada sujeto, y también se dio en la filogénesis, donde en algún momento de la historia del Homo sapiens estuvimos desnudos, comíamos carne cruda y teníamos el cuerpo lleno de cubierto de pelos, caminábamos en cuatro patas, hasta que en un determinado momento emergió, ¿no es cierto?, el fuego, emergió la postura bípeda, y entonces el hombre empezó a tener otro tipo de experiencia. Esto lo vamos a recuperar con un videíto en clase. Bien, entonces acá aparece finalmente lo que integra estas dos líneas, ¿no? Entonces,
Por un lado, los procesos psicológicos, el desarrollo está mediado, cada momento, cada experiencia psicológica del desarrollo está mediada por lo instrumental y lo social. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el niño aprende, por ejemplo, desde este punto de vista, la lectoescritura en primer grado de la escuela primaria, no porque esté situado en determinado estadio del desarrollo según Piaget, sino porque forma parte de una experiencia de mediación donde hay, por un lado, maestras que le enseñan y por otro lado, cuadernos, lápices, pizarrón, aulas, etc. Es decir, un espacio específico dispuesto para ello. ¿Mm? Y en cuanto digamos, a la evolución, al desarrollo en sí, ontogenético, es decir, en la vida de un sujeto concreto, Vygotsky distinguió entonces una línea natural, ¿no?, que es la que de alguna manera está en el dominio filogenético en cuanto a que esa línea natural corresponde más bien a aquel hombre de Neandertal o aquel hombre de Cromañón, ¿no es cierto?, aquel Australopithecus de hace 5 millones de años atrás, que era más natural que cultural, ¿no? Y una línea cultural que incluye a los procesos psicológicos superiores. Entonces, en la línea natural, Vygotsky incluye a los procesos psicológicos elementales, que son esos procesos básicos, ¿no es cierto?, del primer año de vida que nos ponen en algún punto en un plano de igualdad con nuestros primos hermanos que son los simios, ¿no es cierto?, el primer año de vida, que se corresponden en el dominio filogenético, si se quiere, al Australopithecus, ¿no? Y los procesos psicológicos superiores, que son aquellos que se empiezan a desarrollar cuando el niño, digamos, interactúa con la cultura y entonces se empieza a incorporar herramientas de mediación instrumental y social. Es el momento en que, por ejemplo, el niño se pone de pie, ¿no es cierto? Y entonces se vale, por ejemplo, de un apoyo para caminar o para comer, ya no toma la teta, sino que incorpora cubiertos y come comida. Y es el momento en que el niño toma libros, ¿no es cierto? Y su desarrollo lingüístico se enriquece merced al uso de libros, etcétera, ¿no? Y a su vez, dentro de la línea cultural, Vygotsky reconoce los procesos rudimentarios, ¿no es cierto? El ejemplo más emblemático es el lenguaje oral, donde el niño aprende este proceso como consecuencia de la socialización que es inherente a la actividad humana. Se llaman procesos superiores justamente porque son propios de la actividad humana, que se adquieren en virtud de la relación social y de la actividad instrumental, ¿no? Pero se llaman rudimentarios porque se aprenden, si bien con mediación, se aprenden en contextos informales, es decir, en la casa, en los contextos de socialización cotidianos, como por ejemplo el lenguaje oral, ¿no? Mientras que los procesos psicológicos superiores avanzados son aquellos que justamente requieren instrumentos de mediación sin excepción, son voluntarios y conscientes, es decir, son de alto nivel, se desarrollan en procesos de socialización específicos, instituidos, expresamente preparados para ello, y entonces el ejemplo más claro es la lengua escrita, ¿no es cierto?, el aprendizaje de la escritura. Entonces, el niño transita por la línea natural cuando es un bebé y toda su experiencia humana está basada en el cuerpo, en la percepción, en los sistemas básicos, en el cerebro, digamos, más viejo, más histórico, no todavía en la experiencia del lóbulo frontal, que es lo que gobierna nuestra conducta, ¿no?
En el plano filogenético sería, como les decía, el Australopithecus. En cambio, los procesos superiores, en la línea cultural, sería la experiencia del niño y todo lo que aprende en su casa, por eso el lenguaje oral lo aprende en el contacto informal y espontáneo del día a día, mientras que los procesos psicológicos superiores en la línea cultural, el niño los adquiere cuando ya está en una instancia de formación especializada, por eso el ejemplo más claro es la escritura. Importa también decir que esta relación entre los elementales y los superiores no son graduales, es decir, no es que haya al estilo de Piaget un camino escalonado en el paso de un proceso a otro, sino que entre ellos hay tensiones dialécticas, es decir, hay momentos en que se colaboran entre sí y momentos en que se producen rupturas en el sentido dialéctico del término, que, como ustedes recordarán, supone tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Y todo esto se va dando merced a un gran soporte que es la interiorización, que justamente supone que todo aquello que está afuera se lleva para adentro. Por eso es que Vygotsky acuñó este gran enunciado que se llamó la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores, ¿no? Que sería, bueno, como está aquí, cómo explicamos que todo esto suceda a partir justamente del proceso de internalización. Todo aquello, cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero en el plano social, es decir, el niño interactúa, y luego en el plano psicológico. Primero aparece entre personas como una categoría interpsicológica para después aparecer en el niño como una categoría intrapsicológica. Entonces todo aquello que es exterior, ¿no es cierto? El niño se lo lleva para adentro, pero no como una imitación textual, sino como un proceso que requiere reconstrucción, ¿no? Y bueno, y aquí está entonces nuestro concepto de zona de desarrollo próximo, que es justamente el movimiento de eso que el niño hace a un nivel potencial mayor en la medida en que cuente con interacción y en la medida en que eso se lleve para adentro, merced al proceso de internalización. Bien, esperamos haber aportado en esta ampliación de los conceptos vygotskianos. La lectura del texto de Ricardo Vaquero, ¿no es cierto?, va a terminar de completar esta formación, que es importante que la terminen de comprender para pasar luego a los conceptos neovygotskianos. ¿No? Hasta acá llegamos, espero que les haya servido, además de la lectura del resumen o del texto original que ya hemos encomendado. Bueno, quedaría completar con la lectura del texto de Vaquero, que, como les decía oportunamente, es uno de los estudiosos argentinos más destacados de la psicología sociohistórica. Realmente el legado que Vygotsky ha dejado al campo educativo, además de la psicología del desarrollo, ha sido muy, muy significativo, porque piensen ustedes que una cosa es decir que el aprendizaje es un proceso espontáneo que depende de procesos internos que se autorregulan para llegar a un nivel avanzado del desarrollo. Es muy distinto de decir que el desarrollo humano y que cada acto de desarrollo en el niño, en los jóvenes, en nosotros, ¿no es cierto?, depende y se alimenta fuertemente de experiencias de mediación. No podríamos, por ejemplo, concebir el aprendizaje de vuestra parte, por ejemplo, de esta teoría y de tantos otros contenidos de su formación, si no fueran convenientemente explicados. El niño y la niña no podrían aprender a leer y escribir si no hay una mediación
instrumental y social específica. Es cierto que los niños hoy, merced sobre todo de nuevo a las pantallas, adquieren muchos saberes en el entorno cotidiano, pero nada nunca será como la experiencia escolar, porque la experiencia escolar justamente está pensada, ¿no es cierto?, para el acceso igualitario, que la escolarización está pensada para el acceso igualitario a saberes específicos. Y entonces este planteo vygotsquiano lo que hace es, bueno, darnos elementos muy consistentes para demostrar que, bueno, no hay nada mejor que la escuela, ¿no? Porque es el lugar de justamente los procesos psicológicos superiores. Bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos en clase.